Buenas tardes de nuevo. Volvemos con nuestros siguientes ponentes. Ellos son Zilat y Jorge Martín. Zilat es un seudónimo, él es anónimo, es investigador y analista digital. Jorge Martín es investigador y forense digital, coordinador del grupo de investigación de ingeniería social de la Universidad UTN La Plata. Van a presentarnos una ponencia titulada Los analistas híbridos de la ciberinteligencia. Muchísimas gracias, Zilat, muchísimas gracias, Jorge. Un verdadero placer teneros cuando queráis, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Desde ya, primero que nada, agradecer a toda la organización completa y a todos los intervinientes y a todas las personas que nos están escuchando y que podemos tratar de transmitir algo que llevamos en nuestro día a día en la práctica. Y bueno, sin más, vamos directamente a la presentación, así podemos jugar con el tiempo y que nos quede un espacio para las preguntas. Bueno, nosotros queremos comenzar. En este caso, quiero hablar un poquito sobre una introducción al campo de la ciberinteligencia y a todo lo que es la obtención de información mediante un monitoreo tradicional. Porque yo en este caso voy a comenzar con un monitoreo tradicional y mi colega Jorge va a estar trabajando todo lo que es la parte de la ciencia de datos. De ahí el por qué estamos hablando de híbridos y después vamos a ver un poco también el tema de cómo esto lo pueden apuntar para conseguir un trabajo y cómo pueden buscarlo a través de los distintos medios sociales. Bien, para ello vamos a entrar, y esto lo hemos tomado de la gente de Ginsec, que puso amablemente los módulos y cómo se subdivide las fases de la ciberinteligencia. Y estamos hablando de acá que tenemos, en este caso, es un tipo de sistema, es un estilo, ya que en lo que son los conceptos de inteligencia, vamos a ver muchas opciones en cuanto al análisis del ciclo de inteligencia en general, que puede ir desde 4 hasta, he visto ciclos de 7, y no sé si he visto algunos otros más, pero bueno, esos más o menos los que podemos trabajar. Siempre comenzando con la dirección y planificación, en donde estamos evaluando qué es lo que tenemos que trabajar, cuáles son los objetivos a conseguir. En la segunda etapa hablamos ya de la obtención y los distintos tipos de fuente con los que podemos llegar a trabajar para recopilar esa información. En un módulo 3 analizamos y elaboramos. Cuando hablamos de elaborar es para generar reportes que nos permita difundir o entregar al que esté a cargo, muchas veces la parte gerencial de las distintas organizaciones, simplemente recibe esto y tiene que entenderlo y transmitirlo para poder tomar una decisión. En este caso particular, nosotros nos vamos a concentrar el día de hoy en lo que es la obtención. ¿Por qué? Vamos a ver distintas metodologías tradicionales y conciencia de datos para obtener información. Y vamos a entrar muy poquitito, muy por encima en lo que es el campo del análisis. Pero bueno, para hablar de obtención, y acá quiero hablar de obtención general de lo que es el campo de la inteligencia, tengan en cuenta que cuando hablamos de ciberinteligencia hablamos de la inteligencia en el ciberespacio. Entonces vamos a entender primero cómo llegamos a la inteligencia. Y esto tiene una estructura, un entorno operativo general que va desde lo mínimo que podemos obtener, como por ejemplo son los datos, que estamos hablando de la unidad mínima, que nosotros vamos a tener una serie de datos que puede ser, por ejemplo, un nombre o un año, que si esto no lo trabajamos y no lo juntamos con algo más, básicamente nada. Entonces, eso tenemos que procesarlo, tratar de explotar la mayor cantidad de datos y esto nos va a entregar información. Vamos a empezar a trabajar en nuestras cabezas cómo podemos generar ciertas frases, ciertas cosas que nos va dando una orientación. Esto nosotros si lo analizamos, y ya acá siempre en la parte de análisis yo recomiendo un grupo multidisciplinario, no ser un análisis de individualista, porque a veces hay ciertas perspectivas que no llegamos a ver, y una vez que analizamos y reanalizamos, porque esto hay que analizarlo y volverlo a ver, producimos lo que es la inteligencia y que se puede traducir en toma de decisiones como lo que mencionamos anteriormente. Entonces, ¿qué nos queda de esto, de este paso a paso de lo que respecta a la inteligencia?
recopilación, análisis y toma de decisiones, por lo cual podemos definir, y acá tenemos miles de definiciones en el campo de inteligencia, lo van a ver en muchos libros, en muchos artículos, pero el que me parecía más correcto y más conciso en este caso particular era hablar de un producto que resulta de la evaluación, la integración, el análisis y sobre todo la interpretación de la información reunida. Si no aprendemos a interpretar lo que estamos por transmitir, difícilmente la otra persona lo pueda llegar a comprender. Bien, vamos directamente al grano y vamos a comenzar con una pequeña práctica de lo que es el monitoreo tradicional. Para esto vamos a utilizar herramientas básicas que las pueden encontrar en Internet, como es TweetDeck, más operadores de tipo dorks de Twitter, tal como se trabaja en Google, como para generar información. En este caso planteo un caso particular donde me piden un jefe que tiene información de que el día 2 de junio, bueno, en este caso vamos a trabajar con un evento que ya pasó, después en la ciencia de datos vamos a ver lo que es el real time, o sea, vamos a ver tiempo real, cómo recopilar información. Acá tenemos un evento que pasó el 2 de junio del 2020 y le informaron que fue una explosión y que esto fue por la zona de la calle Corrientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, se pide que se determine qué sucedió y lo que se pudo haber hablado. Para este caso particular, por una cuestión de tiempo, esto ya lo dejé prearmado para poder mostrárselos. Obviamente voy a ir explicando el paso a paso, pero de lo contrario no llegaríamos con el espacio de preguntas. Para ello también voy a tener un bloque de notas para trabajar. Bueno, nosotros tenemos lo que son los selectores y para ello vamos a ver. En este caso particular tenemos que una fecha, nos dijeron posiblemente el 2 de junio. Bien, otro selector que se nos brindó es que fue una explosión. Y por último, que es sobre la calle Corrientes. Bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a hacer, utilizando el TweetDeck, una vez que nosotros nos logueamos, vamos a poder hacer búsquedas por distintas columnas y vamos a comenzar con estos selectores. Tenemos explosión y con el signo más nosotros podemos agregar palabras claves como si fuera que estamos trabajando en Google. Entonces, en este caso tenemos explosión más Avenida Corrientes, que es nosotros acá yo le puedo agregar, si quiero, más Ciudad Autónoma de Buenos Aires o como lo resumen como Cava. Y acá, fíjense que dice filtrado por, yo lo que hice fue abrir esto y yo puedo a través del contenido de tweet determinar una fecha desde la cual inicio, por eso tenemos del from al to. Entonces, de la fecha que inicia, yo acá podría cortarlo a una fecha, vamos a decir, de 5 o 6 días como para nuclearme en esa información. Pero bueno, yo en este caso particular quiero saber desde qué fecha en adelante porque puedo tener información reciente que sea de la situación. Bueno, si yo empiezo a leer, voy a ver, fíjense que esto pasó hace poco, pero no es, me voy un poquito más a la fecha, y van a ver que dice, ¿qué pasa sobre Avenida Corrientes? Incendio del 71, explosión y muerte en perfumería y ahora baleado. Bueno, entonces nosotros teniendo esos, vamos a seguir agregando selectores. En este caso hubo un incendio de la línea 71. Tenemos muerte en perfumería. Tengan en cuenta que todas estas son palabras claves que nosotros nos van a permitir trabajar. Después tenemos acá abajo, ayer una explosión en perfumerías Pigmento. Bueno, listo, tenemos ya la palabra perfumería y vamos a agregar Pigmento. Y después tenemos acá, donde dice el 3 de junio, o sea, un día posterior, el gobierno ciudadano debería ayudar a los ocupantes del edificio que fue afectado con la explosión de Pigmento en Avenida Corrientes y Scalabrini Ortiz. Bueno, acá ya tenemos una dirección, una zona más próxima y más exacta. Y Scalabrini
Ortiz. Bien, con esta información, que es a donde vamos a ir a la segunda columna, fue hacer una búsqueda con el operador geocode, que lo que me permite es determinar en una dirección en particular, esto a través de las coordenadas geográficas que nosotros podemos obtener de Google Maps, obtenemos la latitud y la longitud, y le determinamos un radio. En este caso particular, se determinó un radio de 5 cuadras a la redonda. Bueno, con esa información yo obtengo, esto lo podría filtrar incluso, pero me voy a concentrar en la información. Fíjense que acá tenemos un caso que pasó hace 2 días, que son incendios, explosiones, pero si nos vamos acá un poquito más abajo, tenemos 3 de junio, 2 de junio. Fíjense que acá nos mencionan que en la explosión que ocurrió en la perfumería en Villa Crespo, y ahí tenemos otra palabra clave, tenemos la foto, yo puedo hacer clic acá y esto me va a derivar en la publicación. Tengo acá una foto también. Fíjense, 2 bomberos perdieron la vida, por lo cual nosotros podemos buscar, fíjense que acá tenemos una foto también de lo que pasó, cómo terminó, lo que era la zona de la perfusión, e incluso podemos llegar a encontrar, fíjense que hay videos donde podemos ver el momento de la explosión. Esto nosotros podemos seguir combinando con más palabras claves y acá iríamos a la tercera columna, porque nosotros ya de esto y de esto hemos encontrado más información. Y nos vamos a lo que tenemos. Explosión, como en la primera columna, le agregamos pigmento y le agregamos Villa Crespo. Fíjense que vamos a traer información muy actualizada día, Villa Crespo, en las noticias, accidentes viales. Fíjense que acá hay una persona que relata las distintas cosas que fue pasando. Hubo una quema de 7 autos y 6 motos, y si seguimos bajando, vamos a ir a la información de los días posteriores. Esto nosotros podemos concentrar, al igual que en la primera columna, de determinar una fecha exacta para saber qué se estaba hablando en ese momento. Entonces, fíjense cómo podemos jugar en la recopilación de información, tanto de un evento que pasó, y que podemos obtener información de lo que pasó, como también lo que se esté hablando en el momento. Esto nosotros podemos generar incluso columnas que me traiga en método de cascada para si yo tengo que monitorear un evento en tiempo real. Y esto estamos hablando de tradicional porque acá hacemos búsquedas manuales con operadores con una simple aplicación de escritorio que me permite, una aplicación web, perdón, que me permite establecer un dashboard de escritorio donde yo puedo tener toda la información en un solo monitor. Con esto también podemos hacer búsquedas por un hashtag, ejemplificando, y van a ver que acá podemos agregar el hashtag Pimento o el hashtag Villa Crespo, y vamos a tener todo lo que se estuvo hablando en esos momentos. Hablan de la muerte, acá tenemos más fotos de lo sucedido, fíjense cuando están los bomberos trabajando, cómo trabajan en el lugar, y así nosotros podemos seguir recopilando información. Esto en cuanto a la parte práctica de lo que es el TweetDeck y un monitoreo y recopilación tradicional en eventos pasados. Ahora, esto se lo dejo para que tomen capturas. Igualmente esto en algún momento la gente del Intelcon lo va a estar subiendo, pero acá son algunos operadores que quise dejar, algunos dorks, como para que ustedes puedan trabajar en una recopilación de información, donde podemos tener por ubicación y cercanía, donde podemos utilizar, este es un ejemplo, para determinar una zona por radio, podemos trabajar con el dork de cercanía. Esto nosotros podemos determinar algo que se encuentre que sea reconocido en una ciudad y determinar en un radio X que esto esté próximo a. También podemos hacer un monitoreo de usuarios para saber la cuenta de alguien, las menciones, quién está hablando sobre esa persona, los comentarios que le enviaron hacia esa persona o de esa persona hacia afuera, lo mismo entre usuario y usuario, podemos saber que estuvieron hablando. Por palabras o frases, podemos determinar por hashtag, por palabra clave, por frases con una fecha determinada, por intervalos de fecha y combinaciones. Un usuario más palabra clave, entonces podemos saber si ese usuario habló cierta particularidad de algo,
etcétera. Y esto es lo que tenemos, lo mismo con la ubicación. Esto es para dejarles. Y ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte, donde va a estar a cargo de Jorge, donde nos va a estar hablando un poco de la obtención de información con ciencia de datos. De mi parte, vuelvo para el final. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silat. La idea de esta presentación, lamentablemente por una cuestión de tiempo, no podemos hacerlo en vivo, pero estuvimos haciendo una recopilación de algunas herramientas y demás como para abrir el espectro de lo que es la aplicación de ciencia de datos para aportar, profesionalizar y proyectar la investigación digital. En esto que estamos viendo acá, este diagrama de flujo, como nos estamos focalizando en obtención y análisis, tenemos varias aristas. Desde la analítica, siempre viendo desde la analítica, tenemos dos grandes ramas, que es la comunicación y el descubrimiento. Siempre el descubrimiento va a culminar en la comunicación, porque de alguna manera tenemos que proyectar eso que estamos descubriendo o investigando en algún informe y demás, que deberá ser elevado para tomar decisiones, como bien dijo Silat al principio, que cómo culmina todo esto de la investigación. Bueno, en un informe, seguro va a terminar en un informe, y eso va a terminar tomándose una decisión por alguna entidad o alguna persona de nivel superior. Dentro de esta analítica vamos a encontrar tipos y dimensiones. A nosotros lo que nos va a interesar para esta charla va a ser las dimensiones, ¿sí? Y dentro de esas dimensiones vamos a encontrar lo que es el real time y los lotes, los batch. ¿Está bien? Más enfocado para la ciencia de datos, los lotes los vamos a dejar un poco de lado. Nos interesa mucho el tiempo real, pero ¿por qué nos interesa el tiempo real? Porque todo lo que busquemos y obtengamos va a ser en un momento determinado. El tiempo real, si uno lo ve de una forma más física, son cosas que suceden en el mismo momento, pero que para un tercer observador pasó. No lo pudimos percibir, no lo pudimos obtener. Bueno, la idea es que obtengamos algún tipo de datos precisamente en el tiempo que está sucediendo, ¿sí? Para eso, en primera instancia, nos vamos a valer de Twitter. Twitter tiene una extensión que la voy a mencionar, que se llama Tweet Archiver, que es una extensión para Google Chrome, que se acopla sobre el Excel del Drive, ¿sí? Que lo que hace es, sobre un selector determinado, obtener datos de ese momento, ¿no? Hace un scrapping bueno del front, y te trae todos los datos que se cargan hasta un momento determinado, hasta las primeras 100 entradas, ¿sí? Nosotros vamos a ir un poco más allá. Para ir un poco más allá, nos vamos a valer de algunas herramientas más, como es esta, por ejemplo, Nifi, liberada por la NSA y ahora hace unos años, ¿no? Ahora parte de Apache. Nifi es una herramienta fácil de configurar dentro de lo que podemos tener en Apache. Esta herramienta después se va a ir acoplando con otras herramientas, pero necesitamos de una estructura para esto. Esta es apenas un pequeño presentación de una base de datos de cómo sería la estructura de la herramienta. Para la gente que es de mi edad, esto me hace recordar mucho al Access del Office. Pero bueno, el potencial de la herramienta no viene tanto en la herramienta en sí, sino en cómo se estructura la herramienta para obtener datos en tiempo real. Para esto vamos a necesitar de una estructura un poco más sofisticada y conociendo algunos otros tipos de herramientas, como puede ser Kafka, Zeppelin y Spark, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque después estas herramientas van a ir y van a terminar en técnicas de Machine Learning, ¿por qué no? Uno podría llegar a pensar, bueno, trato de entender cómo funciona el tiempo real de Twitter para ver cómo después automatizo con alguna red neuronal la obtención de esos datos. Para eso, primero de Twitter, tenemos que entender cómo funciona a grandes rasgos, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar en Twitter? Tendencias, conversaciones, recomendaciones y sobre todo eso hacer búsquedas. Para entender sobre tendencias, conversaciones y recomendaciones deberíamos aplicar quizás algunos conceptos de ingeniería social. Cuando estamos perfilando, lo que vamos a buscar
que ese selector, como bien marcaba Silat al principio de la charla, es que tenga algún tipo de inclinación sobre gustos, sobre formas de comportarse, sobre cómo va a interactuar con el medio en el que se está manejando en el ciberespacio. No es lo mismo una persona que interactúa desde un teléfono, desde un smartphone tipo iPhone o que desde un smartphone de Android. El comportamiento es diferente, por eso las marcas apuntan mucho a aplicar inteligencia sobre comportamiento de la persona para la utilización y el desarrollo de herramientas eh, que mejoren la experiencia de usuario. De esta manera, cuando se tuitea, en el caso de Twitter, la inclinación sobre el gusto tiene mucho que ver. Si nosotros lo llevamos al aspecto que marcaba, que mostraba Silat hace un rato, de cómo se investiga y de qué manera entrar en la investigación desde una herramienta web, podemos llegar a percibir y podemos llegar a encontrar no solamente al individuo, sino el porqué, el motor del porqué hace ese tipo de acción, ¿sí? Eso después nos anticipará en algún momento en el tiempo a hacer algún tipo de prevención, ¿sí? En el caso de las conversaciones es un punto muy álgido en la investigación, porque las conversaciones después van a ir por otras vías, o sea, la primera comunicación seguro va a estar por una red social y después la comunicación va a ir por otras vías a nivel chat o mensaje, ¿sí? Pero no perdamos de vista, como dije recién, el tema de la ingeniería social, por ejemplo, en esto de entender cómo se comunican o cómo nos comunicamos incluso con los likes, ¿sí? O cómo nos comunicamos incluso en el compartir fotografías, por ejemplo, en el compartir videos. Y esto me hace pensar un poco más adelante a esto que les ponemos acá abajo, que es de pura actualidad, que es el Zoom bombing. Voy a hacer una diferenciación. Lo que es el análisis de Twitter arranca ya con el desarrollo de la red social. Sí, IBM ya lo viene trabajando desde el 2014, si mal no recuerdo, y de ahí es donde sale un poco lo que es la tecnología de Apache Storm, que es una de las primeras tecnologías que se utilizan para hacer recopilado, análisis y procesamiento de tweets en tiempo real, ¿sí? Hay una gran diferencia entre lo interactivo. Sí, el real time tiene dos partes, el streaming y el interactivo. Muchas veces dejamos el streaming a esto que está sucediendo en este momento. El streaming es como el video en vivo o la transmisión como estamos haciendo acá en Intelcon en vivo. Bueno, el streaming va un poco más allá. El streaming no es solamente eso, un podcast puede ser utilizado como streaming. El subir fotografías en forma cotidiana en un momento determinado puede ser utilizado como streaming. En el interactivo hay un delay entre la subida del dato, la recolección del dato y el procesamiento del dato, que en un punto más avanzado de la ciencia de datos, el interactivo puede estar llegando a un delay de 3 a 5 horas. Por lo tanto, el streaming dentro del real time es lo que realmente nos interesa y a lo que tenemos que apuntar. Volviendo al Zoom bombing, que es netamente streaming, ya deja de ser interactivo, ya el real time pierde la parte de la interacción, a no ser que estemos compartiendo una pantalla y dejemos colgado un video de terceros, ¿sí? Pero deja de ser de otra manera interactivo, pasa a ser streaming puro. Y para el streaming puro del Zoom, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, acá estamos viendo en los laboratorios que tenemos a una forma de obtener datos en tiempo real con herramientas. Como no hay un protocolo a seguir, nosotros estamos trabajando mucho en lo protocolar para tratar de generar una línea de trabajo y que de repente todo lo que está pasando con Zoom, esto de compartir videos de pedofilia, en el momento que hay una intervención en videos de universidades, por ejemplo, hemos tenido varios casos acá, bueno, a nivel mundial vimos que ha pasado bastante también, nos pusimos a investigar un poco y empezamos a ver. Zoom comparte tanto la web, ¿sí? Como una aplicación de desktop. Nosotros empezamos a trabajar sobre la aplicación de desktop, que es la parte que más a mano tenemos. En esa aplicación de desktop hicimos correr por un lado Wireshark y vemos
esta fluctuación dentro de su navegación, ¿sí? El IP, el 192, 118 es un IP genérico, un dispositivo mío que tenía conectado en ese momento. No hay otra forma, no encontramos otra forma. Incluso no recuerdo si es una máquina virtual. Esto está hecho en vivo, estas imágenes son reales de hace aproximadamente 10 días dentro del laboratorio. Y lo que estamos viendo al costado es cuando se hace el intercambio de un punto a punto entre dos personas desde la app de desktop, pasa esto. Tenemos las IP que están ligadas netamente a Zoom, ¿sí? Que son IP que están vinculadas a Amazon, y cuando nosotros tiramos la imagen para compartir, vimos que se repite el mismo número de IP. Esto lo probamos también con un video, con videos de varios tamaños, y vemos que la aplicación tiene ese comportamiento, o sea, repite el número de IP hasta completar la cantidad de megas de transmisión, ¿sí? De esta manera nos pusimos a pensar, a ver, ¿cómo obtenemos todos estos datos? No lo pusimos acá en la presentación y lógicamente esto en tiempo real se iba a hacer muy complicado para mostrarlo en vivo. Estaría muy bueno, vamos a dejar un link de video cargado para que lo puedan ver y lo vamos a compartir con la comunidad. Pero utilizamos un debugger para empezar a ver los archivos que tiene y empieza a completar la aplicación de escritorio de Zoom. De esta manera, lo que terminamos mostrando es cómo podemos llegar a tener la combinación entre perfiles que están muy vinculados a la ciencia de datos, que no deja de ser investigación, porque la ciencia de datos es investigación, nada más que utiliza un método científico, vamos a llamarle de esa manera, para tratar de que la información que después se utiliza obtenida de los datos tenga alguna veracidad, pueda ser replicada y pueda ser comprobada. Eso también combinado con la investigación en campo, como mostró Silat en un principio. Desde ya, muchas gracias y seguimos con Silat. Bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, acá queremos hablar de lo que son los analistas, le pusimos analistas de la nueva era, pero es por una cuestión de lo que estamos viendo en el mercado, de lo que están tomando las empresas a nivel internacional. Entonces, tenemos lo que nos pide, muy probable acá lo vean chiquitito porque que es muy grande el mapa conceptual pero bueno, se los voy a estar explicando con las experiencias y conocimientos requeridos por el mercado laboral que vimos tanto para el personal junior como el personal calificado o senior, y después cómo podemos llegar a buscar ese tipo de puestos laborales en el mercado exterior en distintos países. Desde ya que para una experiencia en cuanto a impedir que se tenga un uso de OSINT, que tengan la capacidad de ser abiertos a aprender, que tengan un manejo de redes, que tengan esa capacidad de análisis e interpretación para poder soltarse y aprender sobre todo. Usualmente en el mercado laboral están pidiendo que un junior por lo menos tenga 2 a 3 años de experiencia en el campo de la investigación o la inteligencia, pero esto es normal, incluso ayer se estuvo hablando en otras ponencias sobre este tiempo que un analista necesita por lo menos 3 años, sobre todo en este campo tan amplio, lo que es general de la ciberseguridad y la ciberinteligencia, donde el aprendiz tiene que empezar a adquirir todas esas capacidades. Bueno, estudios secundarios generales o bachiller, como se pide a nivel extranjero, la capacidad de desarrollar informes básicos y, si es posible, algún manejo de un idioma, en especial el inglés. Después, en cuanto al personal calificado, todo lo anterior, hay que sumarle el uso avanzado de todo lo que es GeoInt, SIGINT, SOCMIN, aprender a correlacionar información a través de distintos software. Para eso ya también se pide un cierto conocimiento en el campo de la ciencia de datos, saber manejar un poco Python, manejar el lenguaje de R, tener conocimientos en base de datos, como puede ser SQL, y estudios de grado o posgrado, y acá
hay algo que destaco de una ponencia que se habló ayer, que la ciberseguridad no es necesariamente informática y técnica. Acá, cuando entramos al campo de la ciberinteligencia en general, por lo general el mercado, y lo van a poder buscar ustedes mismos, pide que tengan conocimientos en el campo de la inteligencia, conocimientos en el campo de la seguridad, o que sean criminólogos, o que sean abogados, que tengan estudios en ciencias sociales y relaciones internacionales. Y también están el tema de saber de la gente de sistemas informática, pero bueno, ¿por qué se pide así? Porque usualmente el que viene de otro campo que no es el informático y lo mezcla con estas capacidades, le permite ver desde otra perspectiva las cosas y tener un abanico más amplio en cuanto a lo que tenga que llegar a reportar. Nosotros las palabras claves que hemos utilizado y que estuvimos investigando, con el que ustedes pueden llegar a buscar empleos, por ejemplo, en LinkedIn, es utilizando la palabra OSINT, obviamente siempre filtrando por la sección de empleo, anti-terrorism, analysis research, perdón, intelligence research, open source analyst, threat investigator, es un puesto que trabaja mucho Facebook y Twitter para contratar empleados que se dedican al campo de la investigación, strategic intelligence o operation research analyst. Estas son algunas de las palabras claves con las que se puede llegar a trabajar como para buscar, y obviamente eso va a ir surgiendo más palabras claves que nos permita ampliar esa búsqueda y bueno, desde ya también tener un conocimiento avanzado de inglés es muy útil para cualquier persona de habla hispana. Yo sé, esto se los dejo como tarea, vamos a decirlo así, para que ustedes puedan ver de sus casas y a alguno le pueda servir también para cambiar de trabajo. Ya con esto les dejo lo que es la red social de Jorge para que ustedes puedan encontrar ahí los artículos y les va a estar dejando un video de cómo trabaja todo esto que estuvo hablando él, como para que puedan hacer la parte práctica, ya que no se pudo mostrar acá por una cuestión de tiempo. Y desde ya, muchas gracias y queda el espacio, dejamos un pequeño espacio para preguntas que nos va a estar transmitiendo Gonzalo. Perfecto, muchísimas gracias Jorge Cilat por esta ponencia que nos ha aclarado mucho más todo el panorama actual de la ciberinteligencia. Tenemos alguna pregunta por el chat. Eh, nos preguntan sobre el tema de qué significaba que se repitieran las IPs que mostraba Jorge, tres cuadros, uno con su IP y los otros con IP repetidas. Bien, cuando tenemos las IP repetidas quiere decir que se está transfiriendo un archivo y el número de IP que se está repitiendo es el IP que está recibiendo ese archivo para luego ser transmitido al destinatario. Tengamos en cuenta que entre el IP transmisor y el IP receptor tenemos servicios de terceros, que en este caso Zoom utiliza Amazon, o uno de los servicios que utiliza es Amazon, y ese IP que se repite es precisamente uno de los servicios de Amazon. A medida que se va repitiendo el IP, quiere decir que el archivo está siendo recopilado para poder ser transferido. ¿Sí? Ese por lo menos es el primer comportamiento que vimos en el momento que empezamos a transferir archivos. Cuando transferimos una imagen, los IP se pueden repetir 5, 6, 7 veces, lógicamente según el tamaño, pero es mucho menos que cuando transmitimos un video. En la transmisión de un video de aproximadamente 60 megas, hemos llegado a contabilizar alrededor de, no sé, 500 veces ese repetir del mismo IP. Perfecto, muchísimas gracias Jorge. Aclarado, tenemos otra pregunta. ¿Puede un agente de inteligencia acceder al mercado laboral privado sin cometer el delito de divulgación de secretos al brindar su currículum vitae completo?
En ese caso te lo estoy respondiendo yo. Los agentes de inteligencia, obviamente, por lo general trabajan para la nación o el estado que corresponda a su país. Eh, Hay muchos que se dedican a hacer este tipo de búsquedas y arman un CV particular para esto justamente. Su campo es el análisis de inteligencia y muchas veces meterse en otras naciones y para ello tenés que meterte en el ámbito privado y ya queda a criterio de cada agente poder determinar en qué campo se va a especializar, porque hay agentes que dicen, bueno, voy a hacer un palo totalmente, me corresponde como para buscar un trabajo en otro país que me permita estar en el lugar y recopilar información, como también puede ofrecerse, tal y como tenemos en esta gran comunidad de todo lo que es la ciberinteligencia, que para nosotros puede ser una persona más y capaz que es un agente que trabajando para un Estado, una nación, y no lo vamos a saber, porque esto es así, el campo de la inteligencia se basa en tratar de persuadir y ahí es donde entra un poco lo que trabaja mucho mi colega Jorge, que es el campo de la ingeniería social, demostrar lo que esa persona quiere que veamos, básicamente como la magia. No sé si responde la duda. Sí, perfectamente. Tenemos otra pregunta. La verdad es que tenemos un público bastante participante. TwitchTech, esta plataforma, es gratuita, accesible para todos, es de pago. Herramientas alternativas que podríamos tener. Bien, lo que es TweetDeck es totalmente abierto, es una API de Twitter, ponen tweetdeck.twitter.com y uno se va a ingresar con su cuenta de Twitter, ya sea particular o alguna que quieran hacer más privada, y eso le va a permitir monitorear información. Después van a tener hay un montón de APIs en general que se puede encontrar en distintos repositorios de todo lo que son herramientas de OSINT, y van a encontrar una similar, por ejemplo, para lo que es el real time, que se llama Twitterfall, que esto me permite ver en cascada y en colores información que puedo traer. A su vez, con el mismo Twitter, en este caso el TweetDeck lo que me permite son columnas para mantener un escritorio y que yo pueda tener mucha información en un mismo lugar. Pero el que no quiera utilizar TweetDeck puede utilizar el propio Twitter como un método de búsqueda de información, siempre y cuando tenga esa práctica con lo que son los operadores o los dorks, las palabras claves de Twitter, mismas búsquedas que hicimos acá, desde su propia cuenta. Y eso le va a traer información, con la diferencia que le va a traer el paso a paso, no va a traer varias columnas con las que pueda trabajar. Lo único que hace esto es acomodar y trabajar bajo una cierta estructura, nada más. Perfecto, muchísimas gracias chicos. Una última pregunta que os hacemos desde el equipo de Intelcon. ¿Cómo habéis visto la evolución de estos analistas híbridos y cómo se perfila esa evolución de aquí a 4, 5, 6 años? ¿Qué carreras universitarias tienen más demanda para acceder a estos perfiles, por ejemplo? Bien, contesto un poco tu pregunta. A ver, eh, acá nosotros en Argentina hace muy poco tiempo se formó una nueva carrera que es el licenciado en cómputo matemático y ciencia de datos. Es una carrera muy innovadora para lo que es el mundo de la ciencia de datos y Latinoamérica. Hasta este momento solamente teníamos cursos y diplomaturas y demás de universidades con prestigio, pero nunca se había perfilado desde una carrera, ¿sí? Por lo tanto, creemos que desde lo profesional y académico es la punta de lanza para seguir avanzando desde las universidades. Por otro lado, para la gente que ya está formada o ya venimos estando formados y nos vamos formando a nuestro ritmo, ¿sí? Creemos que la ciencia de datos va a aportar muchísimo a la investigación. La ciencia de datos tiene, una cosa que mencioné, que a medida que va avanzando el conocimiento profesional y técnico, va a terminar decantando en lo que es el machine learning, el deep learning e incluso la inteligencia artificial. Bueno, España tiene
tiene ya carrera en inteligencia artificial aplicada a algunas cosas relacionadas a investigación en ciberdelitos o cibercrimen. Argentina se viene metiendo, por lo menos lo que pasa en nuestro país, se viene metiendo muy a fondo con eso y creemos que de acá a unos años esto va a ir creciendo. Lo que no hay que perder de vista, un poco lo que dijo Silat hace un rato, ¿no? No hay que quedarse quizás con la única pata técnica o la única pata del derecho o la única pata de la programación, sino hay que armar equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios. Incluso las instituciones y los organismos deberíamos pensarlos de esa concepción para poder hacer que el perfil del trabajo que se ofrece y el perfil de la persona que va a adquirir ese trabajo estén correlacionados, ¿sí? Porque es una cuestión de concepción y es una cuestión de actitud con respecto a lo que se viene. La ingeniería social incluso es una gran pata de soporte a todo lo que es investigación. Perfecto. Pregunta para Cilat. ¿Podría utilizar la aplicación Pan2K o Mila para intentar obtener datos específicos? Bien, en esas particulares yo por lo menos no las he trabajado, no sabría mencionarles. La idea de las ponencias en general es traer páginas que puedan utilizar en general. Tendría que incursionar más, igualmente a medida que incursionamos lo pueden contactar a Jorge y él me lo va a estar transmitiendo como para brindar ciertas combinaciones que podemos hacer con las herramientas. Y algo que me gustaría agregar de lo que estuvo mencionando recién en cuanto a los perfiles, era cuando yo mostré este mapa conceptual y que preguntaron qué carreras podrían estudiar, las carreras que pueden estudiar es la que sea de gusto de la persona y esto combinarlo con las capacidades de aprender la especificidad de lo que es la investigación, la ciencia de datos y la inteligencia y todo lo que es la parte informática, esa pata técnica, que no es necesario ser estudiante técnico y llegar a este campo. Espero haber respondido a las dos. Perfecto, muchísimas gracias Cilat, muchísimas gracias Jorge de nuevo por estar con nosotros en esta edición de IntelCon, hoy martes. Continuamos con la siguiente ponencia a las 8 con Daniel Echeverry y el uso de la herramienta ZAP, muy interesante. Muchísimas gracias de nuevo y esperamos veros en otros más congresos, tanto por Latinoamérica y esperemos que por España. Dale, perfecto. De mi parte, muchísimas gracias y saludos a todos. Por mi parte también, muchas gracias y bueno, seguimos disfrutando de la Intelcom.